Esta semana me han estado acompañando pues un par de libros. Conversábamos hace un ratito con Alina Gadea acerca de las conexiones pues entre la locura, el amor y el deseo en torno a este libro, Todo menos morir, que además recurre pues a la figura del poeta Martín Adán, ¿no? Y decía yo pues que hablábamos de la locura y de alguna manera, leyendo yo algunas de las páginas de este libro llamado ¿Ahora qué? Después de la pandemia y del capitalismo salvaje, escrito por Pedro Morillas, pues yo también he estado pensando mucho en torno a la locura, vamos, a la locura de la humanidad. Pedro Morillas estuvo en el programa, quizás ustedes lo recuerden, en el 2019 Kimberly me estuvo dando el dato hace un rato, porque estuvimos hablando acerca de otro libro suyo, un libro que se llama Bicentenario, nada que celebrar, en el cual hablaba también, o hablábamos, conversábamos en el programa acerca de los temas que se planteaban, ¿no? Pedro escribe acerca de temas de interés nacional, y me voy a permitir decir esto también para comenzar la entrevista, porque estuve viendo la presentación del libro y Pedro Morillas, el invitado ahora en Entre Libros, una cosa que decía que me parecía muy interesante es que acababa él de cumplir 80 años y le interesaba muchísimo, o le interesa muchísimo, difundir sus propias ideas, hablar acerca de lo que tiene que ser cambiado en el mundo, y lo encuentro fantástico, ¿no? Y esto además fuera de cualquier intención política, o no sé, que uno podría sospechar en libros de esta naturaleza, ¿no? Creo que los temas que se tocan aquí en Ahora que, después de la pandemia y del capitalismo salvaje, son realmente importantes, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí en el programa, Pedro, y gracias además por haberlo escrito. Vamos a conversar acerca de algunos de los temas que planteas acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo quería permitirme comenzar, porque bueno, yo antes de la entrevista le decía a Pedro pues, que tiene mucha actualidad esto, porque hay al menos un par de capítulos donde abiertamente se habla acerca de la sociedad estadounidense, y como sabemos nosotros todos, habiendo visto las noticias del día miércoles, estamos grabando nosotros en jueves, de lo que ha pasado en los Estados Unidos, digo, entonces hay muchas reflexiones en torno a por qué determinados sistemas colapsan o no funcionan y otros sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí hacia la mitad del libro, Pedro dice lo siguiente: yo no soy un académico, un historiador, filósofo, y soy consciente de que eso puede tener limitaciones a nivel de nociones. Pero en cambio tengo experiencia y muchos años como empresario y viajero. Y me considero un libre pensador sin filiaciones políticas. Mi curiosidad siempre se antepuso a dogmas e ideologías, por lo que siempre he tratado de leer, escuchar y ver de todo. Y bueno, me adelanto algunas líneas y digo, continúo leyendo. Lo cierto es que a partir de mi último viaje a China, no tuve más opción que comparar la sociedad oriental con la occidental, hegemonizada esta última por Estados Unidos, a grandes rasgos. Y continúo un poquito más adelante, pues el autor habla acerca del capitalismo ultranza o el capitalismo salvaje que ciertamente nosotros padecemos, y habla acerca de lo siguiente. Dice, empezaré por lo material, lo que vi en China, una infraestructura espectacular y avanzada en comparación con el resto del planeta, planificada al detalle para durar mucho tiempo y con todos los servicios públicos ofertados también bajo la misma filosofía. Por ejemplo, el sistema de transporte masivo en ese país es tan moderno como el de los principales países ricos occidentales, algo posible porque su economía se mantiene creciendo desde hace más de 20 años a un ritmo mucho más alto que el de las demás naciones. Y continúo con esto último y comenzamos con la entrevista, pero lo he encontrado tan estimulante la lectura en varias partes, ¿no? Entonces, esta pregunta se plantea el autor en el libro, ¿no? Pedro dice, ¿y a qué obedecería este nuevo orden económico? Para muchos expertos se trata de un asunto filosófico, de mentalidad. En los países occidentales creemos en el individualismo. Pensamos desde el yo, al estilo yo seré rico, yo seré el mejor, primero estoy yo y después los demás. Mientras que en los países orientales las poblaciones piensan desde el nosotros. En esa línea los asiáticos lo comparten todo, lo bueno y lo malo, las responsabilidades y los resultados, tal como solía ser con el ancestral Aini de la civilización inca, el único precepto divino de esa cultura y de las sociedades de Oriente, que significa compartir desde lo más simple hasta lo más complejo. Yo leí estas palabras y sentí que el autor había tocado un punto medular en torno a qué es lo que está pasando en esta sociedad en la cual vivimos. Pero en fin, pues estás tú aquí, Pedro, para conversar un poco acerca de eso también. ¿Dirías tú que es una diferencia central marcada esta, que en Occidente se piensa desde el individuo y en otras sociedades se piensa desde la comunidad? Definitivamente, mira, y no solo es el que se piense, sino que la aplicación de los derechos humanos en el Oriente, en Asia precisamente, le dan mucho más énfasis, no mucho, sino es prioritariamente los derechos humanos de la sociedad, no la individual.
La individual viene en segundo plano, pero es lo que conviene a todos. Y eso ha facilitado el desarrollo espectacular que China, particularmente, o muchos países del occidente también, han tenido, repito, un desarrollo espectacular. Quisiera aumentar o agregar a lo que has dicho el hecho Sí. de que yo viajé a China especialmente con un propósito. Yo quería ver la parte más atrasada de este país, porque había visto muchos videos, muchos informes, y era pues, aunque perdón, lo llevo visitando hace como 25 años, desde que en la China el 90%, el 95% de la población andaba por las calles y vestía el traje Mao, con los botones, con las camisas abotonadas hasta Sí. arriba, ¿ah? Y se andaba en bicicleta casi el 90%. Entonces, las calles eran desiertas. Desde esa época lo voy visitando. Y fui, repito, porque quería ver la parte más atrasada. Con mi esposa entramos en la estación del tren, un tren rápido que nos llevó a Harbin, cerca de la frontera con Rusia, entre Rusia y Mongolia, Manchuria exactamente, y se nos abrió los ojos al contrario a lo que yo estaba esperando. La última vez que estuve por ahí, me acuerdo que había unas casas muy modestas, con vidrios pintados de colores como lo hacemos en la sierra, Ajá. de mal gusto. Esta vez nos llamó, primero desde el tren que nos llevaba a 306 kilómetros por hora. Entonces, esto me lleva a pensar de que, y por mi curiosidad, y por qué ellos son así y nosotros no. Y ese por qué lo he utilizado en todo sitio, lo sigo utilizando, es una mantra que yo lo digo, ¿y por qué? ¿Y nosotros por qué no? Mm. Entonces, esa es la filosofía detrás del libro, en la que compara, en algún momento, como tú bien decías, a la civilización del occidente, donde vivimos, y la del oriente, que en este momento, después de las espectaculares y tristes escenas que se ha visto en la televisión, en Estados Unidos, que han sucedido anoche, la diferencia se está aumentando dramáticamente. Por eso es que el libro tiene actualidad en este momento y lo va a tener hasta mucho más adelante, porque la pandemia va a continuar por no te digo mucho tiempo, pero va a continuar. Y el desborde o el decline de la sociedad americana es un hecho. La gente que conoce pensaba que la China iba a superar económicamente a los Estados Unidos en el 2030. Muchos ya creen que eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque un presidente, un sinvergüenza, un mentiroso, un delincuente, y no lo digo yo, o lo dije, perdón, lo digo en el libro, Y varias veces, además. premonitoriamente, porque el libro salió hace como 4 meses, pero Claro, ya se claro. vislumbraba todo eso. Entonces, nada, si tú tienes algo, Es verdad que, sí, 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 nada, es que el libro me ha parecido muy estimulante, ¿no? Y recordaba yo, pensaba en cómo es cierto que en los últimos años uno ve en el escenario internacional un avance un poco de la ultraderecha y en los pasajes, perdón, en los cuales tú acerca de Trump mencionas pues varios hechos que a la luz de los acontecimientos últimos, en fin, tienen su cuota de gran interés, ¿no? Me voy a permitir leer también otra parte para ir a otra pregunta que le encuentro fundamental, de hecho es una pregunta que me vengo yo haciendo mucho, ¿no? Por ejemplo, en la página 80 del libro Ahora qué, de Pedro Morillas, que estamos comentando, escribe pues el autor, dice, hablando de Donald Trump, ¿no? A este tipo de personajes no le importa que el calentamiento global llegue a límites insostenibles.
Para alguien como Trump, el cambio climático es una farsa, una fake news fabricada para favorecer a China, como suele llamar a toda noticia que le resulta adversa, sin recordar que él fue elegido gracias a miles de historias falsas contra su rival político, todos creados por el cuestionado equipo que dirigió su campaña electoral bajo la dirección de Cambridge Analytica, que es un famoso escándalo, una desaparecida empresa de minería de datos, y con el principal responsable de que muchos países se hayan dividido internamente tal como hizo él con su país, precisamente por la manipulación de la información. Y este es el tema que me interesa a mí, el de la manipulación de la información, ¿no? Y pregunta el autor, ¿cómo pueden negociar dos facciones que no confían entre sí? Y lo encuentro una pregunta importante también en esta época en la cual, gracias además pues, a las redes sociales, cada persona de alguna manera se crea su propia burbuja de información, ¿no? Nosotros recibimos, gracias a algoritmos, las noticias ya de acuerdo a nuestro propio punto de vista y resulta cada vez más complicado a las personas poder confrontar con posiciones distintas. Entonces lo que está sucediendo inevitablemente en el mundo es que las opiniones tienden a polarizarse, las personas tienden a polarizarse, ¿no? Y viendo, por ejemplo, lo que ha pasado pues, en Estados Unidos y esto del fake news, en general, me pregunto yo muchas veces, bueno, ¿y qué viene ahora? O sea, ¿cómo hacemos? ¿En qué confiamos los seres humanos? ¿Cuál es el nuevo paradigma si es que la verdad misma ya no resulta siendo tan atractiva como medida, pues, no sé, universal de consenso para todas las personas? Después de la verdad, ¿qué vendría? Es lo que yo me pregunto a veces en esta sociedad tan dividida, tan polarizada en la cual estamos viviendo. Mm, ¿Qué vendría a ser? ¿Qué podría venir después de ello? ¿Cuál es la solución a este entrampamiento en el cual estamos? ¿Qué consideras tú, Pedro? Mira, yo creo que va a mejorar, de que mediante la tecnología de las comunicaciones 5G, que va a facilitar el Internet, la llegada del Internet a todo sitio y a una velocidad increíble, con una capacidad de transporte también increíble, que va a servir para que conecte una serie de robots que ya están instalados, pero ya están funcionando en muchas casas del primer mundo, y a la vez controlar algo que nosotros nos preocupamos mucho, que es la confidencialidad y es la privacidad. Pero no nos preguntamos de que eso ya lo perdimos hace tiempo, esa virginidad ya lo perdimos hace tiempo. Google y Facebook saben más que tú y yo, dónde compras y qué te gusta y todo eso. Entonces, aquí simplemente que la tecnología está avanzando unos pasos increíbles. Entonces no me va a llamar la atención de que países más avanzados tecnológicamente, y tengo que decir, están en el Asia, puedan encontrar la forma de controlar esto. Por ejemplo, en este momento ya se controló a Donald Trump, que no puede transmitir sus fake news o sus inventos porque Google le ha cortado el acceso Claro. a su medio de comunicación favorito, que es el Twitter. Claro. El punto un poco como lo veo yo también es el hecho de que las transgresiones lo que hacen es que dejan una puerta abierta, ¿no? Entonces también como lo han señalado muchas personas y existiendo además este peligro latente pues del avance del fascismo en el mundo, que claro, Donald Trump es un personaje finalmente, pero después de él pueden venir algunos otros, ¿no? Entonces pone en cuestionamiento nuevamente la injusticia del modelo, en fin, la manera como las personas estamos viviendo, ¿no? Y creo que ese es también uno de los objetivos del libro, tal cual lo entiendo yo, porque lo he leído y es cierto que muchas de las cosas que nosotros aceptamos como parte natural del modelo, como se le llama, son cuestionadas acá, ¿no? Yo creo que con justicia. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, la pandemia nos ha enseñado, primero nos ha descubierto, ha levantado la sábana, ha puesto una linterna enorme y se ha visto nuestras llagas, la podredumbre que hay en la delincuencia, que hay en la política, la corrupción que hay. Todo eso se ha visto con esta pandemia. Entonces, la tecnología, lógicamente, mira, me voy a voy a enfocarlo desde otro punto de vista, el punto de vista económico. En este momento, merced a los medios de producción masiva que existen, hay más producción en el mundo que consumo. Consecuentemente, va a llegar el momento, en cualquier momento llega, de que algunas sociedades trabajen solo 2
o 3 días a la semana. ¿Por qué? Porque hay un exceso de producción. Y eso debe compartirse igualmente, que se está viendo en este momento que no se está haciendo. Mira con las vacunas. Claro. Mira, los países pobres tienen que buscárselas, y los ricos ya están siendo vacunadas. No es que sea yo anticapitalista, no. Yo lo que remarco es el capitalismo salvaje. Contra eso me concentro. Entonces, la sociedad está cambiando y estamos entrando, ya entramos en una era totalmente diferente a lo que era pre-pandemia. Nos olvidamos de que vivíamos así y tal y tal. Ahora estamos viviendo totalmente diferente. Entonces, eso es tan dramático como la pandemia. Y aquí, esa revolución se va a acelerar con el empoderamiento de la mujer. La mujer ha sido un género ¿cómo te puedo poner? Olvidado. No se les ha dado el valor y han perdido hegemonía, han perdido el prestigio que tuvieron hace miles de años, porque en las culturas y civilizaciones antiguas hay mujeres que destacan. En la egipcia está Cleopatra, aquí en la Mochica, ¿no? está la Dama de Cao. Es decir, perdieron todos esos privilegios. ¿Por qué? Porque nosotros, los hombres, lo quisimos, lo diseñamos con la ayuda de los filósofos de la época y tal. Y entonces ellas pasaron a un segundo plano. ¿Por qué hubo ese cambio? Porque la riqueza, nosotros lo creamos, los hombres, debería pasar por la rama masculina nada más, a generación en generación. Entonces eso va creando la riqueza, el capitalismo, etcétera, etcétera. En contra de la mujer, que viene a ser la principal víctima de todo esto, la pandemia. Hay aquí una frase también dentro del libro para nuestros oyentes. Dice, la nueva sociedad no será roja como la comunista y tampoco será blanca como la capitalista, sino mejorada, o sea, rosa, porque además el planeta estará liderado por mujeres y me parece un bello pensamiento que comparto también en torno a, bueno, los muchos datos, los muchos hechos y las muchas ideas que aparecen en estas páginas que yo recomiendo. He estado en estos últimos días, la verdad, muy entretenido, reflexionando en torno a las ideas que Pedro expone en este libro llamado Ahora qué, después de la pandemia y del capitalismo salvaje. Pedro, ha sido de verdad un gusto tener algunos minutos aquí para conversar en Entre Libros. Muchas gracias y felicitaciones pues, por esta entrega. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Hasta ahí. Dios. Muy bien, Pedro Morillas ha estado por acá con nosotros, ya lo saben, el libro se llama Ahora qué, después de la pandemia y del capitalismo salvaje, editado por el sello Primera Persona de Crisol. Felicitaciones a ellos también. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Esto es Entre Libros. Y así es como se termina un programa llamado Entre Libros. Que te vaya muy bien, que tengas la entereza para formar tu propio juicio, para buscar verdad en esta época de medias verdades, de falsedades y de teorías conspirativas, que puedas razonar, entender, descubrir, viajar. Utiliza tu curiosidad, ve siempre un poco más lejos, que te vaya extraordinariamente bien esta semana. Te mando un gran abrazo.